Hay muy pocas cosas que se pueden denominar como un fenómeno cultural. Star Wars, Harry Potter, Marvel, cosas que podían parar el mundo cuando salía algo nuevo relacionado a estas franquicias, y que su popularidad fue tan masiva que es raro ir a alguna parte del mundo donde las personas no conozcan aunque sea el nombre de estas cosas. Y dentro de la televisión ha habido algunos ejemplos, pero nada como Game of Thrones. Estás viendo Dave Post. Esta serie no fue solamente responsable de habernos tenido pegados a la pantalla por años domingo a domingo, sino que logró dos cosas que son realmente impresionantes. Una, que la mayoría de las personas o el público general se interesara en una serie de fantasía medieval, algo que antes que salir esta serie era visto como algo exclusivo de nerds de hueso colorado. Ya saben, cosas como El Señor de los Anillos, Conan el Bárbaro, jugar Dungeons and Dragons con tus amigos, ese tipo de cosas. Y el segundo fue crear el arquetipo en el inconsciente colectivo de las personas de qué es lo que se espera de un producto de fantasía, algo que no es para nada positivo, ya que el género no se ha podido separar de esto y creo que no lo va a hacer nunca, pero a fin de cuentas fue lo que moldeó lo que espera la gente cuando ve que se anuncia algo con espadas, dragones y castillos. Pero todo esto no fue gratuito, más allá de que HBO nos trajo una serie subversiva que destruía los cánones conocidos de la fantasía medieval para enfocarlos más a la óptica del drama humano, la política, la venganza y los dramas éticos de los personajes. La serie se ganó el lugar que tuvo porque simplemente era muy buena, al menos las primeras temporadas. Cada semana era como subirse a una montaña rusa, no sabías qué iba a pasar, quién se iba a morir, qué tramas se iban a mover hacia adelante, pero más que nada los actores hacían un trabajo muy bueno y los escritores carreaban el producto como no tenían idea, dándonos joyas como esta. Y en esos tiempos todos éramos felices, HBO estaba paleando dinero como nunca lo habían hecho antes, George se aventó a su alberca, los fans no podíamos tener suficiente de estos personajes y los actores conocieron la verdadera fama. Eso hasta que todo se empezó a ir al diablo. Mucho se ha hablado del declive de la saga más importante de la última década. Videos se han hecho, memes se han compartido y opiniones han sido tuiteadas. Más de media década ha pasado desde que vimos uno de los desastres más atroces que ha presenciado el mundo del entretenimiento, y el final de Game of Thrones se sigue viendo como uno de esos raros momentos donde la división entre los fans fue mínima, así como hay un consenso que las primeras temporadas son una obra de arte. El final nos dejó a todos volteando a vernos y diciendo, esto es basura, ¿verdad? Sí lo es. Y aunque pueda parecer que ahora mismo Game of Thrones ha perdido un poco de popularidad por los años, la verdad es que ahora mismo George Martin ha regresado a las portadas de los medios que se dedican a reportear el mundo del entretenimiento, al de nuevo haber posteado sus últimas aventuras y ventilado su frustración con el hecho de que no puede hacer nada sin que las personas, según él, lo atormenten con preguntas sobre Winds of Winter, constantes recordatorios de dónde está el maldito libro y si al final va a ser igual al de la serie, o que mínimo nos diga algo, si ha habido alguna especie de progreso, o al final del día si va a terminar la historia o no, a lo que George, digamos, no ha reaccionado de la mejor forma. ¿Qué tiene que ver esto con la serie y lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, muchas personas culpan a HBO por haber ido tan rápido que los escritores de la serie superaron a George y llegaron a un punto donde ya no había material original del cual se pudieran sostener, teniendo que cerrar ellos las tramas con ayuda de Martin. Otras personas culpan a George por no haberles entregado aunque sea un boceto de lo que iba a pasar para evitar que pasara lo que pasó. Sea cual sea su opinión, yo estoy del lado de las personas que creemos que a pesar de todos los motivos que se puedan dar, George se volvió comodino. No es lo mismo tener que escribir cuando de eso depende tu supervivencia que hacerlo cuando ya tienes resuelta la vida. Y cuando el tiempo de espera entre libro y libro ya supera la década, pues creo que los fans también tienen derecho a decirle que se ponga a chambear de una maldita vez en vez de estar haciendo videojuegos o cualquier otra cosa. Y precisamente porque cada vez más personas empiezan a tener esta opinión del autor, George ha terminado, digamos, resentido con este aspecto de la fama, y aunque no lo diga expresamente, estoy seguro que esto también se ha tornado en una especie de descontento bastante grande hacia la obra que le dio miles de millones de dólares, no porque no le importe terminarla ni porque ya no le interese su legado al mundo, sino porque para él ya se volvió una carga, ya se volvió una tarea que no sabe ni por dónde comenzar a terminar, más que algo que le genere satisfacción sentarse todos los días a hacer. No es que odie el mundo que él creó, al contrario, lo ama. Lo que lo está manteniendo vivo es poder explorar todas las side quests que le da este mundo, hacer spin-offs, libros que detallen la historia y expandir todo lo que quedó como meras menciones en la saga principal. Él lo ha dicho muchas veces, es un constructor, es un jardinero. Lo que a él lo hace feliz es el world building, más que darle tramas a personajes o hacer historias que se ocupen de ser reflexiones de la condición humana. A lo que voy con todo
todo esto es que honestamente creo que uno de los motivos por los cuales tanto George como nosotros hemos llegado a este impaso y ambas partes debemos centrarnos en spin-offs más sencillos, con tramas más lineales, es porque muchos de los aspectos del final de la serie iban a estar presentes en los libros, más de lo que Martin quiere admitir. Y al ver la recepción de los fans entró en pánico, y al ver que la gente pedía que rehicieran todo con mejores escritores, se dio cuenta que no pedían reescribir la ejecución de Dan y Dave, sino que lo que pedían era reescribir ideas propias de él. Y ya estamos en un punto donde muchas personas están a otro mal episodio o a otro post de George de decir, ¿sabes qué, bro? Ya déjale así, ya no quiero nada. Hay mucho que se puede decir sobre el declive del universo de Hielo y Fuego, personas a las que culpar y todo eso, pero más que ponerme aquí a señalar personas, dentro de la serie podemos ver dos ejemplos perfectos de cómo una serie puede irse al caño o puede ser rescatada a pesar de que el material original no esté completo. Dos personajes que sirven como ejemplos de cómo alcanzar la perfección al crear un ícono. King Viserys of House Targaryen, the first of his name. Y el otro de cómo destruirlo. She is my queen. You are my queen. Daenerys is our queen. She is our queen. She'll be a good queen. You are my queen. I don't know what else I can say. You can say nothing. El gran punto de Game of Thrones es ser una subversión de la fantasía, es evitar los lugares comunes del héroe que solamente es bueno, de la damisela en peligro y del villano que es malo porque es malo. Pero es una cosa casi poética que Jon Snow, quien es el encargado de disrumpir el estereotipo del héroe que se sacrifica por todos los demás, fue despojado de todas las demás características que lo hacían él en los libros para justamente mostrar en la serie a solamente una versión más edgy de Aragorn. En la serie Jon sigue siendo alguien noble sobre todas las cosas, alguien desinteresado que siempre antepondrá hacer lo que haría el héroe a su propio beneficio. La diferencia es que en vez de matar orcos, mata zombies, llevándolo de la dimensión más alta de la complejidad a simplemente un punto que puede describirse con una sola oración. Jon es una persona buena, pero es muy estúpido. La serie le quitó absolutamente todo y solamente dejó el estereotipo que había debajo, algo que en los libros es solo una pequeña parte de su personalidad, y después de que en las últimas temporadas le diera por hacerse una lobotomía y se quedara más imbécil, es como ver a un personaje completamente distinto que solamente comparte el mismo nombre con otro güey que sale en un libro. Jon en los libros, más que un guerrero temerario, es un político. Es alguien que por su condición de bastardo y el hecho de que siempre le ha tocado el lado más feo de la vida, va desarrollando una faceta de liderazgo que se basa en elevar los talentos de la gente a su cargo, más que en aplastar a sus enemigos o sacrificarse para que los demás no tengan que hacer nada, ya que gran parte del arco de Jon se basa en cómo las personas rotas también tienen cosas muy valiosas para aportar, así que al elevar a las personas que todos los demás consideran inadaptados y están en la guardia de la noche, Jon aspira a ser un mejor líder que solamente un rey que decapite personas y mucho más sabio que lo que fue Ned Stark. Jon va desarrollando este interés por las personas porque él también es un inadaptado cuyo lugar está en el muro y que su misma aventura lo va enfrentando con el deber de su juramento y su propia ambición personal. Le va mostrando que la idea del honor que puede tener un adolescente si se mantiene igual de rígida durante toda su vida, al menos en este mundo, va a terminar de una sola forma. Jon no es una persona de pura nobleza, no es alguien desinteresado, incapaz de mentir, que se la pasa diciendo que no quiere nada. I don't want it. I told you I don't want it. I never wanted a crown. Que necesita aliados o que Daenerys es my queen, sino que el personaje que conocemos en los libros no es alguien que se pueda reemplazar por un póster de cartón y una grabadora que repita frases. You are my queen. Es alguien inteligente, impulsivo, pero que sabe controlarse la mayoría del tiempo. Alguien que sabe jugar a la política, crear propios planes para avanzar sus intereses. Es alguien que es guiado por el deber, pero entiende que hacer lo correcto también requiere ir en contra de las tradiciones arbitrarias que lo atan a su puesto. Es un peón de un poder más grande, ya que no solo HBO decidió quitarle dimensiones a su personalidad, sino que quitó una dimensión al mundo entero de Hielo y Fuego, que a mis ojos hizo que la serie fuera más un drama político con dragones que una serie verdadera de fantasía, y eso es la magia intrínseca del mundo. En los libros constantemente puedes sentir a través de las profecías, de los sucesos paranormales que se van suscitando y dentro de los mismos personajes que tienen habilidades mágicas, que el mundo no es algo
fijo, no es solamente algo material que sirve para que los personajes vivan en él. El mundo está vivo, hay fuerzas operando más allá de la comprensión de los mismos personajes, hay una magia que permea la vida de todo y de todos. Es una fuerza viva que se debilita en épocas donde no hay conductos suficientes para que se manifieste en el mundo como los dragones, y en otras épocas fue parte tan integral de la vida de las personas que cosas como el muro no existirían sin ella. No es algo que se pueda aprender o apagar, sino que es algo que está, y que cuando ya no existan cosas que la canalicen, simplemente va a morir. La magia se centra más en quién la usa y por qué. No se trata tanto de qué hechizo o qué ritual vayas a utilizar, sino cómo vas a pagar por lo que estás haciendo y quién eres. Pero en la serie algo que es tan integral para las historias escritas se siente más como un vehículo para la trama y algo que se dejó completamente de lado en las últimas temporadas. Sí, hay dragones, Arya es Batman, pero hasta ahí, quitándole a una serie de fantasía lo fantástico. Y algunos pueden decir que George ha dicho que el destino y la profecía no son algo fijo tampoco, y sí, pero aún así sigo enojado que prefirieron a Stevie Ruedas que Narvan para ser rey antes que al GOAT, dejándonos con un personaje que no solamente está despojado de todo su aspecto místico, sino también como del 80% de su personalidad, y tiene que ser el protagonista que carree gran parte de esta historia. ¿Qué podría salir mal? But more importantly, we need allies. I've brought those allies home to fight alongside us. Puf, 6 años y todavía duele como si hubiera sido ayer. Y aunque podría pararme aquí a decir que esto es algo exclusivo de las últimas temporadas, la realidad es que las últimas temporadas solamente amplificaron un montón de defectos que ya se venían dando desde el inicio de la serie. No quiero decir es que en el libro, bro, más de lo que tenga que hacerlo, pero pues es nuestro punto de comparación, así que aguanten. Los salvajes deben de ser como un punto de inflexión para Jon, porque son el punto donde se da cuenta que es un ser humano, que es un adolescente calenturiento como todos, y cuando una pelirroja se te avienta, los juramentos a los dioses están muy bien, pero pues uno es mundano al final del día. Se da cuenta que las tribus del norte le están dando algo que toda su vida ha querido, la oportunidad de estar entre iguales y la libertad. Libertad de lo que toda su vida lo ha perseguido, las costumbres de los nobles y el estigma de ser un bastardo. Todo eso no existe en el norte, y las personas que la guardia le dijeron que eran menos que bestias son simplemente otras personas. Todo este arco es donde Jon entiende que él no solamente son sus juramentos, no es solamente su linaje, es donde empieza a sentir compasión por las personas que debería de matar a sangre fría, y es donde también comienza a entender que los placeres de la vida, a pesar de que tengas enfrente al honor, a veces también son simplemente demasiado buenos como para ignorarlos. Es la parte donde Jon empieza a entrar en conflictos sobre cómo a estas personas pueden estarle empezando a causar empatía, y por otro lado sus juramentos de la guardia le dictan que los debería de matar a todos si tuviera la oportunidad. Es donde empieza a cuestionarse si ellos realmente son el verdadero enemigo o si la guardia simplemente son un montón de hipócritas cazando a la gente equivocada en vez de a personas como Craster, que de hecho están haciendo tratos con la mismísima muerte. La moral del personaje va evolucionando, no solamente se queda en simplemente yo bueno, ellos malos como la de Ned Stark, sino que al perdonarle la vida a Ygritte y después negarse a matar a sangre fría a un hombre cuando estaba con los salvajes, Jon empieza a darse cuenta que su rol es más unir a las personas, porque a fin de cuentas todos son lo mismo. Él juró ser el protector de los reinos de los hombres, y los salvajes que son sino hombres. Este arco es donde se empiezan a sembrar las semillas que más adelante van a hacer que el personaje avance, pero al final el conflicto es lo que lo lleva a todo su desarrollo, a enfrentarse a sus deseos personales como querer desertar para irse a pelear con Robb, quedarse con Ygritte o darle a Stannis lo que él quería cuando le propone ser señor de Winterfell. Todo el arco de Jon es este conflicto eterno en lo que se supone que debería hacer, lo que es correcto y lo que muchas veces él quiere, que no es ninguna de las dos cosas. A lo largo de la historia hay veces que sí, su honor gana, otras gana el deber, otras Jon miente y manipula para poder hacer lo que él considera que es lo correcto, sin pararse a pensar todas las tensiones que se están generando a su alrededor por hacer lo que está haciendo. Pero como la serie va tan rápido, más porque seguramente toda la gente involucrada no quería estar toda su vida atada a este proyecto, que por un tema presupuestal, todo este conflicto que podemos ver a Jon pasar cuando se une a las tribus del norte, cuando regresa a la guardia, cuando muchas personas lo ven como un traidor, cuando se hace Lord Comandante y sabe que los salvajes le pueden ser útiles y que también son vidas que merecen la pena ser salvadas, y cómo a pesar de que él esté tratando de hacer las cosas bien porque sabe que necesita cuanta gente pueda conseguir para pelear contra lo que se viene más adelante, todas las personas a su alrededor no van a reaccionar de la forma que él espera. Eso a grandes rasgos, porque también hay muchísimas subtramas que amplifican todavía más lo que pasa al personaje. Todo esto en la serie se va diluyendo
disminuyendo con el paso de los capítulos. Hasta la batalla del muro íbamos bien, digo, no era lo mismo obviamente, pero Jon seguía siendo Jon, más o menos. El verlo luchar contra sí mismo en la serie es algo que no se ve mucho porque los eventos pasan, pero muchas veces no se vuelven a recordar. Toman como ejemplo en la serie cuando mata a Corryn para poder unirse a los salvajes y cómo esto es algo que el personaje debería de cargar durante toda la serie porque es el pivote de su cambio emocional. Es lo que lo enfrenta a volverse una persona deshonrosa, porque este solo evento es lo que rompe con su ideal del honor y la moralidad. Es lo que lo obliga a traicionar a las personas con las cuales tiene un juramento. Es lo que debería de permanecer siempre con él. Esta acción es lo que debería de ser el punto de partida para el cambio del personaje al cual nos pudiéramos referir cuando habláramos de él. Pero esto en la serie no pasa. Hay una desconexión muy grande en cómo está escrito el personaje. Digo, nosotros como espectadores sabemos que Jon pasó por lo que pasó y eso debería reflejarse en cómo temporada tras temporada va cambiando, ver cómo su moralidad deja de ser algo rígido, pero esto no pasa realmente. Sigue siendo Jon Snow el que va a ser el héroe, el que va a hacer lo correcto porque el honor lo manda, y a pesar de que la trama claramente dice que tiene que hacer lo contrario, las motivaciones del personaje siguen manteniéndose iguales que cuando se fue de Winterfell. Cuando en los libros llega a su desenlace, podemos ver una coherencia en por qué pasa lo que pasa, ya que Jon se dedicó a hacer cosas que se pueden considerar buenas pero que enojaron a muchas personas. Con cada paso que daba y entre más aliados ganaba, también hacía el mismo número de enemigos por detrás. Al centrarse solamente en el aspecto de hacer el bien mayor y proteger al reino, Jon va evolucionando y se va volviendo más hábil en todo este juego de la política. Pero no es Varys. Su error es no tener a sus enemigos más cerca de lo que tenía a sus aliados. Era no ver todo lo que se estaba tramando detrás de él, y era pensar que sus acciones, por estar moralmente en lo correcto, al final del día iban a ser apoyadas por la mayoría de las personas que él tenía a su cargo. Es un arco de muchas partes que inevitablemente iban a colisionar, pero en la serie toda su trama se siente más como Jon es bueno, Jon es noble, Jon no tenía culpa de nada y es el mundo el que está mal, no él. Esta desconexión entre sucesos que en los libros no pasa nos priva de muchas cosas que en los libros es coherente de tomo a tomo. En la serie sirvió más para abrir muchas ramas que después no pudieron volver a cerrar y simplemente las decidieron ignorar. Así como todo el elemento mágico del mundo no está presente en Game of Thrones, la forma en la que escribieron a Jon es como si él viviera en una burbuja donde el mundo solamente reacciona a lo que él hace porque es el prota, obviando las motivaciones de todas las personas que tiene a su alrededor y dejándolas como NPCs que hicieron lo que hicieron porque tocaba, en vez de habernos llevado poco a poco, mostrándonos que los demás también eran seres humanos que estaban percibiendo las acciones del Lord Comandante de otra forma completamente distinta y que no tenían su misma visión, lo cual, como en cualquier organización, va a llevar a un conflicto. Todas las pequeñas partes de la trama de los libros van sumando hasta que hay un desenlace coherente porque sabes que lo que pasó era inevitable. Pero en la serie nunca vemos esto realmente. El mundo alrededor de Jon está ahí para oponerse a él y los escritores decidieron personificar todos los pequeños detalles de los libros en solamente un personaje que claramente podemos distinguir como su némesis, pero todo su arco en la serie, más que una historia de muchas partes que se mueven, se sentía más como una serie de sucesos que se iban acomodando para que Jon pudiera tomar la acción más heroica y quedar bien ante la cámara, como la trama de Craster, la trama de Ramsay, cosas que terminan en batallas épicas donde él se puede lucir y quedar encima de los demás personajes. En la serie su personaje se siente como algo que se quedó estático y es el mundo el que se mueve a su alrededor en vez de moverse él junto al mundo, haciendo que la caracterización de Jon como el estereotipo heroico de la fantasía también se expandiera a los demás personajes que interactuaban con él y también cayeran en el cliché. Estaba el héroe de leyenda que va a ser el que nos salve a todos y el malo malote que tenía que ser derrotado. Y mientras la trama de la serie se aceleraba más y tenían que seguir cortando y cortando muchísimas cosas, Jon fue quedando como la silueta de lo que debería de ser realmente. En los libros incluso tiene todo un plan de infraestructura y hasta le pidió prestado a Coppel para poner a chambear su negocio de huertas. Pero supongo que aquí veníamos a ver dragones y espadazos. Así que un personaje que pasó de ser algo que prometía tener un arco narrativo bastante bueno, se transformó en un cliché y al final se terminó transformando en solamente una parte más del fondo. Es un personaje que realmente sientes que no tuvo un desarrollo real porque Jon se sigue sintiendo como Jon Snow.
es predecible. Es Jon. Jon va a hacer lo que hace Jon. Cuando le ofrezcan poder va a decir que no lo quiere, cuando venga un conflicto va a decir que necesita aliados, que necesita ser esta fuerza unificadora, cuando vea a Daenerys le va a decir que es my queen, y la complejidad que vemos en los libros quedó completamente de lado. No vemos a una persona, vemos a un héroe, y eso es lo que funciona en la serie. Incluso el otro momento definitorio para el personaje, que en los libros debe de ser todo este arco de su resurrección, que no sabemos cómo vaya a terminar porque ya les dije que esos libros nunca van a salir. En la serie realmente pierde todo su significado, simplemente porque lo mataron porque era bueno, no porque haya habido detrás todo un conflicto político alimentado por siglos de propaganda y costumbres de un sistema monárquico feudal el cual nunca vimos en acción. ¿Y por qué no lo vimos? Porque aquí venimos a los incestos y a los dragones, cabrón, ¿entiende? La teoría es que en los libros Jon, por todo el tema mágico, va a despertar como un ser distinto, no más imbécil como en la serie, sino algo más salvaje, algo más animalístico, porque va a fusionarse con Ghost, alguien que se va a ir perdiendo porque resucitar a alguien, como toda la magia de este mundo, tiene un precio. Quizás se vuelva un hombre más lobo que persona, quizás se vuelva alguien guiado solamente por la sed de sangre, o quizás se termine volviendo loco por tratar de reconciliar estas dos partes. No lo sabemos. Lo que sí sabemos al menos es el hecho de que seguramente no se va a despertar como si nada, diciendo jaja me morí, hora de jurarle lealtad a una extraña que tiene bombas nucleares, y como 2 capítulos después de que lo revivieron esto no se vuelve a mencionar y no vuelve a tener ningún peso, porque sigue siendo el mismo cabrón que se murió. El que despertó no cambió en absolutamente nada. Si Jon no se hubiera muerto y solamente lo hubieran noqueado o hubiera perdido mucha sangre y después se hubiera recuperado, la trama no cambiaba en absolutamente nada, haciendo que el primer momento pivotal del personaje sirviera nada más como algo que no se mencionó nunca más y que no ayudó para que él cambiara en absolutamente nada a lo largo de toda la serie, y el segundo momento pivotal del personaje tampoco le aportó absolutamente nada, dejando a la misma persona que vimos cuando salió de Winterfell en los primeros episodios. Sí, está traumado porque perdió al amor de su vida, supongo, algo que tampoco vuelve a mencionar y no vemos que tenga coherencia con las acciones que toma. Sí, es una buena persona que se va a enfrentar al mal porque lo tiene que hacer y porque es el héroe, pero no vemos a una persona con motivaciones, no vemos a alguien que parezca una persona real, simplemente es otra estampa para poner en un álbum de recortes. Si creen que Daenerys es la víctima de los escritores en las últimas temporadas, de verdad no tienen idea de cómo masacraron a mi muchacho. Dany tiene ese efecto en las personas de hacer que las personas que la conocen en la serie se vuelvan más idiotas. Digo, si yo tuviera enfrente a Emilia Clarke, igual se me olvidaría el inglés, pero no es para tanto, cabrón. Al final la trama de Jon se va muriendo igual de rápido que los escritores huyendo con el dinero. Ya no crece, incluso la serie ya no le da su momento heroico como lo había hecho antes, con todo el tema del Night King siendo su contraparte y su némesis, porque pues también se les olvidó, y mejor lo pusieron gritándole a un dragón sin espada, como dándose por vencido, o a ver si se asustaba, o no sé qué chingados pasa en esta escena, la verdad. Este sí es uno de los momentos más estúpidos de toda la serie, nunca entendí el propósito de esto, más allá de escupirle a los fans, supongo. La falta de memoria en el personaje, en su arco, en el hecho de que todo lo que pasó tenga un reflejo en el futuro, hace que la serie al final de cuentas no tenga coherencia, hace que los personajes de repente actúen de formas que no tienen sentido con lo que habían venido haciendo antes. Es como todo este tema de Jon diciendo que necesita aliados y cualquier persona que pueda ser un antagonista potencial para él no importa porque necesitamos aliados, en vez de acordarse que por eso te acuchillaron, idiota. Pero pues aquí no pasa nada, supongo. Les juro por Dios que si esos libros salen algún día y en esos libros viene escrito Jon Snow diciendo las mentiras son malas, Then there are no more answers, only better and better lies. And lies won't help us in this fight. los quemo aquí en vivo y en directo. Al final del día, todo el arco de Jon desemboca en que ayudó a un invasor extranjero, el cual su padre ayudó a derrocar y que es de la misma sangre de la persona que mató a su abuelo, pero todo se perdona porque en vez de escribir algo decente que valga la pena sentarme a ver, pues nomás hacemos que las dos partes se enamoren. Sí, señor. Cualquier bronca, cualquier inconsistencia, pues es que Jon estaba enamorado de la güera y así es el amor, carnal, porque así es más rápido. Así no necesitamos nada porque el amor es irracional. Y aquí se trata de ir en chinga, padrino, ya no podemos parar, así que Daenerys obviamente se vuelve loca por alguna razón, Jon la mata porque claro que sí, y se vuelve a exiliar al muro, haciendo que toda su trama sea un círculo enorme que terminó exactamente donde empezó. Si el final de Jon es elegir el exilio en los libros, no me molestaría si está bien escrito y bien fundamentado. Es lo que espero de Martin al no tener un arco del héroe convencional, pero lo que me molesta es
es cómo llegamos aquí, porque de la forma en que se presenta el personaje en la serie se siente como que lo echaron al hielo porque ya nadie sabía qué hacer con él. Le robaron su momento heroico y dejaron que su hermana se llevara toda la gloria porque razones, supongo. El momento más dramático de toda la serie, o lo que se suponía debía de ser ese momento, me dejó como ok. Y Jon pasó de ser mi personaje favorito a ser alguien que quería ver muerto para que ya lo dejaran en paz. ¿De quién es la culpa? De todos. De Martin por no haber protestado en cómo se estaba adaptando su obra, no al final, sino desde las inconsistencias del principio, y de los escritores por simplemente no ser mejores. Jon Snow es un desperdicio, es un ejemplo de cómo no escribir un arco narrativo de un personaje. Alguien central en la trama que terminó siendo un cliché unidimensional sin alma, el cual hubiera podido ser reemplazado por cualquier otra persona que dijera sus frases y hubiéramos llegado exactamente al mismo punto, al menos en la serie. Y si todos somos honestos, Kit Harington no era precisamente la reencarnación de Marlon Brando, así que también limitaba mucho lo que podía hacer en la pantalla. Lo peor que puedes decir de un actor o de un personaje es que si lo hubieras reemplazado por alguien más, hubiéramos llegado al mismo lugar, porque entonces estás admitiendo que él no tiene sentido de existir. Pero ¿saben quién sí era un actor en toda la extensión de la palabra y su personaje tuvo exactamente el tratamiento opuesto? My family has just been destroyed. But instead of being by my side, O Rhaenyra's, you chose to celebrate your own rise, laughing with your whores and your leg spittles. Ese es nadie más y nada menos que Viserys Targaryen. Viserys es un ícono, es uno de los mejores personajes de toda la franquicia, no solo por el hecho de que Paddy Considine, Paddy entrega las líneas, sino que él actúa con todo. La voz, el cuerpo, los ojos, él junto a Rhys y fans son los mejores actores que ha tenido todo este universo. Pero no solamente es el trabajo actoral lo que crea a Viserys y elevó a este personaje a la estratosfera y lo que hace que sea tan especial. Es el hecho de que en los libros, en completa contradicción con lo que hicieron con Jon Snow, Viserys es un pie de página. Viserys es un personaje que cabe en el estereotipo del regente débil de Westeros. Él nació para ser un estereotipo, para ser solamente un personaje unidimensional que sirviera para mover la trama. En cambio, Jon, que debía de haber sido el personaje más complejo de la saga, sufrió el hecho de que los escritores lo aplanaron hasta que solamente quedó alguien que pudieran insertar de forma rápida en todos los capítulos. Viserys es todo lo que ya hemos visto en tantos otros regentes débiles. Es alguien indulgente, que odia el conflicto y que quiere pasar sus días en el hedonismo que traen los tiempos de paz y prosperidad. Alguien de quien personas más maliciosas se pueden aprovechar para obtener un beneficio personal. Alguien débil que fue el responsable de la danza de los dragones por su propia incapacidad para gobernar y su incompetencia como rey. Y en el libro esto funciona porque está escrito como si fuera un libro de historia real. Así como Jon le quitaron de encima todo lo que lo hacía bueno y nos dejaron con un cascarón, con Viserys por algún motivo decidieron tomar un cascarón y darle alma. Le dieron todas las dimensiones que los libros no tenían, mientras respetaban la coherencia con el material original y en un spin-off justamente. Paddy entrega una de las interpretaciones, si no es que la mejor interpretación de la fantasía en general, partiendo de nada. Es lo más increíble de este personaje. Él mismo lo construyó solamente a partir de tener un guión. Y aquí tal vez muchas personas puedan decir que es una comparación completamente injusta, porque con Jon tenían que llenar 8 temporadas y con Viserys solamente 10 episodios. Pero yo pregunto entonces por qué si tenían muchísimo más tiempo con Jon para desarrollarlo de una forma correcta, terminaron haciendo el bodrio que terminaron haciendo y en 10 capítulos hicieron a uno de los mejores personajes de toda la saga. Viserys es el resultado de un actor comprometido que sabe lo que está interpretando y de escritores que se lo tomaron en serio. Por si alguien pretendía decir que fue la ausencia de material original lo que hizo que Jon se volviera lo mismo que un ladrillo, y no la ineptitud de todas las partes involucradas al no saber construir algo que se ajuste a tus tiempos y a tu producción, pero que se mantenga como un personaje escrito de forma sublime. Sobre todo porque no puedo hacer demasiado énfasis en que Viserys viene de la nada. Viserys no es un personaje heroico, es un pésimo gobernante, es alguien débil, pero todas las capas de personalidad que tiene en la serie lo humanizan al punto de ser honestamente el único monarca que hemos visto con el que podemos empatizar a un nivel más personal. No lo vemos ser el rey o el lord comandante, lo vemos ser simplemente él. En un mundo de manipulaciones y traiciones, el pecado de Viserys
Viserys fue ser genuinamente el mismo. Viserys es una buena persona, es alguien honesto y justo, que tiene como meta mantener unido al reino que todos a su alrededor quieren destruir para beneficio propio, mientras lidia con su salud y cómo su cuerpo se va deteriorando día con día. Y a pesar de todo esto, se sigue manteniendo como una buena persona. No es Tyrion o Daenerys, no es un antihéroe. Y a pesar de que en papel el personaje carezca de las características más propias de un personaje que te apetece ver, como el Rey Loco o cualquier otro antihéroe, Paddy logró hacerlo completamente memorable, a pesar de que es un personaje cuyo único propósito es morirse, porque es lo que pone en acción toda la demás trama. Si las personas que crearon al personaje lo hubieran entendido como simplemente alguien que se tenía que morir, pues entonces no hubieran puesto todo el esfuerzo que pusieron en hacerlo icónico, pero entendieron que él es el personaje pivotal de toda la historia, a pesar de que es su debilidad lo que pone todo en marcha. Pero interpretar a alguien débil cuyo destino ya está sellado desde el inicio no significa que tu interpretación no pueda ser lo más fuerte de toda la serie. Es un personaje trágico el cual podemos ver cómo lentamente se va desgarrando entre sus propios problemas, los problemas de su familia, el amor por el reino, el amor por la gente y el amor por su hija. Es alguien que se tortura constantemente al saber que él pudo haber hecho más para frenar la inevitable guerra que se viene, que pudo haber frenado la masacre que va a desencadenar esa guerra, la danza de los dragones, el hecho de que la profecía pueda que no se cumpla al final del día, pero que sobre todo desea que su familia simplemente sea feliz, que su hija pueda tomar su derecho de nacimiento y que todos se lleven bien. El hecho de verlo balancear todas las decisiones que toma en la serie para evitar el conflicto, para hacer lo que se supone que debería de hacer un rey o hacer lo que está haciendo por el amor que tiene por Rhaenyra, nos deja ver a un personaje complejo, pero que no pierde también un aspecto de realismo y sigue siendo coherente con el mundo de fantasía en el cual está habitando. Nosotros podemos ver que Viserys tiene moral, o al menos tiene una brújula más afinada que todos los demás. Conforme su salud se va deteriorando y el personaje se va desgastando, sus acciones siguen siendo coherentes con la persona que vimos al inicio de la serie. No tiene exabruptos que no concuerden con el personaje. Tampoco hace cosas que parezcan hayan salido de la nada, como si no hubiera prestado atención a su propia vida, ni tampoco se va degradando hasta ser una caricatura de sí mismo. Irónicamente, al final, cuando solamente podemos ver el cascarón de un hombre, todavía queda muchísima alma en lo que transmite a la audiencia. Es una persona compleja que, a pesar de querer hacer lo mejor para todos, también es alguien cuya obsesión por tener un heredero varón también lo llevó a que su esposa se muriera en el parto. Rhaenyra no es nombrada porque sea lo correcto, sino porque ya no tenía otra opción. Se deja manipular para casarse con Alicent, deja que los Hightower empiecen a amasar más poder del que deberían, hace a un lado a su hermano, y vemos cómo cada decisión que él trata de hacer para mejorar la vida de todos los demás solamente termina exacerbando más el conflicto que se venía en el futuro. Pero el cómo se presenta al personaje y cómo está actuado le da tanta empatía al personaje que es alguien por quien genuinamente terminamos preocupándonos, terminamos queriendo que los demás por una vez ya se callen y lo dejen ser feliz. Viserys es creíble por toda la humanidad y la vulnerabilidad que Paddy le da al personaje, ilustrando los conflictos externos e internos que él tiene en momentos de enojo y pasión, pero también en sus momentos de frustración y duda. Viserys no es alguien que concluya todos los conflictos mandando a decapitar a alguien. Al contrario, sus mejores momentos es verlo teniendo una relación de amor genuino con su hija. Creo que es el primer personaje después de Kat que genuinamente ama a su hija de una forma sana y no retorcida. Y el verlo abrirse con ella e incluso pedirle perdón al no haber sabido lidiar junto con ella la muerte de su madre, en vez de ser este monolito de soy el rey y tengo que ser fuerte, es algo que le da tantas capas al personaje como hubiera sido posible. Por un lado está la sombra del monarca, el hombre que sabe que su propia incompetencia lo está llevando a algo que quería evitar, el peso de la profecía de Aegon y el peso que cae en la familia Targaryen de ser los que salven al reino de la muerte, aunque después fue Arya Stark destruyendo también toda esta trama ahora que lo pienso, pero también podemos ver al padre, al hermano y al abuelo que simplemente quiere ver que la familia por una pinche vez no se pelee en la cena de Navidad. Las acciones no se olvidan de un episodio a otro, sino que ahora sí podemos ver la continuidad del arco de una persona. Lo que pasa en un episodio afecta al siguiente, incluso de escena a escena la trama se va construyendo, al menos en la primera temporada. Ya en la segunda todo lo bueno que hicieron aquí les terminó valiendo madre y todo el trabajo de carrearse la temporada que hizo Viserys se termina de ir al caño, pero el trabajo sigue ahí, no se borró tampoco. Incluso todo el aspecto mágico del mundo se siente un poco más al haberlo hecho un soñador y como todo el conflicto se dio porque Alicent malinterpretó sus últimas palabras al solo ser Rhaenyra la que conocía la profecía de hielo y fuego, pensando que hablaba de su hijo Aegon y no del sueño del conquistador. Que si este chiste ya está bien quemado, pero ¿que no había otro nombre, güey? Todo este aspecto de la profecía hay personas a las que no les gustó, pero para mí le aporta una
una capa extra de complejidad a los Targaryen, reforzando su linaje místico valirio al hacer los protectores de la profecía del fin del mundo, enlazados a los dragones por la misma magia que les permite ver el futuro. Increíble cómo el momento más memorable de toda la temporada no fue ninguna batalla, sino un viejo débil y decrépito arrastrándose al trono para defender a su hija una última vez. Pero lo que captura perfectamente bien la dualidad del personaje al tener que ser una fuerza unificadora y ejercer su poder al mismo tiempo que lo único que desea es ver a su familia en paz, es la última cena que tiene con todos, mostrando fuerza y debilidad al mismo tiempo. Cuando se quita la máscara para mostrar que el fin está más cerca de lo que creen todos, mostrando lo que es el personaje en todo su espectro, implorando con sus últimas fuerzas a su familia para que paren antes de que esto vaya demasiado lejos y se terminen matando entre todos. Su último intento de unificar el reino al no haber tenido iniciativa de hacerlo cuando todavía había tiempo, nos muestra ya un hombre desesperado por tratar de hacer lo correcto una última vez, engañándose de nuevo a sí mismo porque el último momento que pudo ver a todos unidos era nada más una ilusión con la que pudo morir en paz, al menos con una parte de tranquilidad, pensando que había hecho lo correcto y que había salvado a todos. Pero esto, como sabemos, no fue suficiente. Viserys fracasó al inicio y fracasó al final, y su legado no es bueno, incluso podríamos dejarlo como uno de los peores reyes que tuvo Westeros, pero lo que dejó atrás fue la forma en que puedes tomar un personaje que no aporta nada en su forma original y elevarlo más allá de lo que todos hubieran pensado que era posible cuando personas que se toman en serio lo que están haciendo meten las manos al crearlo. Como el hecho de que un personaje sea malo o patético o débil no es pretexto para encajarlo simplemente en un estereotipo y puedes dejar que brille por sí mismo también, al punto de que el único premio que le dieron a Paddy, a pesar del trabajo titánico que hizo en la serie, no fue una estatuilla sin chiste, fue un mensaje donde George simplemente escribió que su Viserys era mucho mejor que el de él, algo que no veremos repetirse más seguramente. Los personajes no necesitan finales felices, no necesitan arcos argumentales perfectos, pero sí necesitan verdad, necesitan intención. Viserys nunca estuvo destinado a ser un gran rey, Jon nunca estuvo destinado a ser un hombre feliz, pero ambos están destinados a significar algo, haciendo que uno de los peores personajes del canon terminara siendo uno de los más memorables, y uno de los más memorables terminara siendo uno de los peores. Y todo apunta a que la tendencia va a seguir igual. Muchos podrían decir que hay que ser positivos porque aún hay tiempo de arreglar la serie, pero honestamente yo no tengo esperanza. Si me callan la boca con la tercera temporada de House of the Dragon, perfecto. Es más, ojalá lo hagan. Pero en el Inter, con todo lo que ha pasado, mi guardia con esta saga ha terminado y honestamente no espero volver nunca más al muro.